Bienvenidos a todos y a todas. Es para mí un placer presentarles a ustedes al profesor Mariano Esteban, que nos va a hablar de un tema de candente actualidad, como es todo el proceso de potenciación de nuestra sanidad, de nuestra salud, mediante los procesos de vacunación, ¿no? Las terapias de vacunación se surgieron para potenciar nuestra defensa inmunitaria, se han convertido en la actualidad también en instrumentos donde se diseñan habilidades para contrarrestar también el crecimiento de tumores y incluso enfermedades neurodegenerativas, ¿no? En nombre del Ateneo, Mariano, queremos darte las gracias por tu amabilidad de desplazarte aquí a Santiago para impartir la charla que veremos va a ser muy interesante, ¿no? Mariano Esteban es un vallisoletano, hijo predilecto de Villalón, muy vinculado a Santiago, porque aquí estudió la carrera, en los años 60, la carrera de farmacia y la carrera de biología. Y se inició en la investigación en microbiología, en el Departamento de Microbiología de la Universidad de Santiago, presentando su tesis doctoral en el año 70, ¿no? A partir del año 70 y entre el año 1970 y 1974 consolidó su formación científica en el Centro Nacional de Investigaciones Médicas de Londres. A partir del año 74, un periodo importante de formación donde trabajaba con interferón, pues se trasladó, inició un prolongado periodo de actividad investigadora y docente en dos universidades americanas. En el año 74 es contratado por la Universidad de Rutgers como profesor asociado para investigar y estuvo allí durante 4 años, del 74 al 78. Y a partir del 78 se incorporó a la Universidad de State University de Nueva York como full professor, que equivale aquí a catedrático, hasta el año 1992. A partir del año 92 es rescatado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para dirigir el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid. Este centro, que está ubicado en el campus de la Universidad Autónoma, tuvo al principio grandes dificultades para arrancar. Y fue muy importante la llegada de Mariano, que en 11 años que estuvo de director de este Centro Nacional de Biotecnología, consiguió poner este centro a un nivel internacional en lo que es la biotecnología, investigación biotecnológica en el campo de la medicina, en el campo del medio ambiente y en el campo de la microbiología, de la agricultura, ¿no? Soy testigo directo de la trayectoria de Mariano porque coincidimos aquí durante su periodo universitario y porque además compartimos 2 veranos en Monte la Reina, desfilando por las empresas. Con el Mauser. Claro. Y en el periodo de estancia en Estados Unidos también coincidimos. Yo estuve allí 2 años y medio, y en la época que Mariano estaba en Rutgers, y ya incluso cuando se trasladó ya a la Universidad de State University de Nueva York, ¿no? Y por otra parte, en su laboratorio tuvo acogida a investigadores que procedían de mi laboratorio en la Facultad de Biología, ¿no? Por todo ello, me son muy conocidas las aportaciones de Mariano, más de 350 publicadas en revistas de alto nivel, en el campo de la investigación de los mecanismos moleculares de acción del interferón, que es una proteína que producen nuestras células para controlar el crecimiento de virus, entre otras cosas, y también por el diseño de vacunas para infecciones como la viruela, la leishmaniasis, la malaria, contra el SIDA, especialmente los subtipos B y C, que ya están funcionando, entre otras, ¿no? Especial reseña merece, sin embargo, la reciente reciente producción de una vacuna contra la hepatitis C,
que ya ha pasado las fases de estudio animal y está ya en fase clínica, ¿no? Importantísimo. Así como el desarrollo de vacunas contra agentes infecciosos emergentes, como el ébola, el Zika, e inmunoterapias contra tumores cancerosos y contra enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Algunas de estas aportaciones serán presentadas ahora por Mariano aquí, ¿no? La destacada labor de Mariano ha merecido la financiación de las entidades más importantes en financiación científica del mundo, empezando por el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Nacional de las Ciencias de Estados Unidos, la Unión Europea, la Fundación Botín, el Plan Nacional de Investigación, etc., ¿no? Es miembro de las sociedades científicas más importantes del mundo, de todas, americanas, europeas, y de comités de programas contra el SIDA, la malaria, la viruela, entre las enfermedades infecciosas. Es fundador de la Fundación Europea contra el SIDA, uno de los fundadores también de la Sociedad Española de Investigadores en Estados Unidos, presidente de la Real Academia de Farmacia y del Instituto de España, en el que se agrupan las demás academias, y su labor ha sido reconocida con diversos premios, entre los que cabe destacar simplemente el del Consejo de Salud de Nueva York, el Premio Iberdrola y el de la Sociedad Española de Virología. Mariano, reitero nuestro agradecimiento por tu presencia hoy aquí y muchas gracias. Bueno, me van a permitir trasladarme y, en primer lugar, muchísimas gracias por esta presentación y, sobre todo, por verles a todos ustedes aquí. Para mí no hay cosa mayor disfrute que estar en mi tierra. Yo aquí realmente me hice como persona y como científico, y ahí surgió ese entusiasmo por la ciencia. La verdad que seguimos con ese espíritu joven. Al mencionar tantos años, dirá, Dios mío, pero esta gente sigue aquí en pie. Pues sí, precisamente porque la ciencia es algo que cuando uno la siente, pues te apasiona, como todo en la vida. Y cuando tienes pasión por la ciencia, como decía Severo Ochoa, eso te lleva, no sabes nunca a dónde, tú siempre continúas. Pues bien, el ver aquí a esta audiencia, a compañeros, amigos de aquella época, porque seguimos siendo jóvenes, o sea, nos vemos y todo, qué bien estás, que esto, dice, maravilloso. Y la verdad, yo mi sentir por esta tierra es fuera de todo, para mí me siento llegar hoy de Madrid aquí, pues es una delicia, es algo que me produce entusiasmo y me da más energía. Pues bien, el tema que les voy a dirigir hoy aquí, no sé si alguno de ustedes vio el programa en Televisión Española, La polémica de la ciencia en informe semanal. O sea, el tema, y espero que a finalizar, yo creo que aquí están convencidos todos que las vacunas son necesarias, son fundamentales, pero también hay que rebatir a los que tratan de ir en contra de las vacunas. Las vacunas es el mayor logro de la medicina, eso sin lugar a dudas. Es decir, desde que se inició la vacunación se han salvado unos 1.500 millones de vidas de seres humanos. Es que no estamos hablando de unos pocos casos, es que se ha salvado muchísima gente y se sigue salvando anualmente. Entre 2001 y 2020, en países en vías de desarrollo, las vacunas habrán salvado 20 millones de vidas, prevenido 500 millones de casos de enfermedad, ahorrado miles de millones. Es decir, no es una cosa banal que digamos, no, yo prefiero, no me vacuno porque total, esto, si la enfermedad no está, no existe o no es frecuente, ¿para qué voy a vacunar a mis hijos? Creo que esto, lo que quiero es presentar es una falta de conocimiento de qué hacen las vacunas, cómo actúan, porque eso es lo que les voy a presentar, es decir, dónde estamos y cómo funcionan, porque dicen, bueno, me ponen aquí una inyección intramuscular y ya está, no me entero de nada. No, entérese usted antes de rebatirlo y vea usted cómo funciona. Bueno, eso es lo que les voy a ir presentando. Me van a perdonar si pongo muchas diapositivas que son de parte más
de detalle, pero yo creo que es bueno también como ejercicio pues ver un poco, porque si no, no tengo argumentos, o sea, necesito los argumentos a nivel inmune para que vean cómo el organismo se defiende y actúa frente a distintas patologías y cómo actúa una vacuna. Pues bien, actualmente se vacuna frente a distintas enfermedades que estas son infecciosas de difteria, tétanos, polio, sarampión, papera, rubiola, tosferina, hepatitis B, bacilo, Pfeiffer, neumo y meningo C. Es decir, estas son estándar, es la vacunación que afortunadamente en España la cobertura es más del 95%, o sea, lo cual está muy bien. Francia es obligatorio, la vacunación en España no, pero afortunadamente se sigue, o sea, todas las familias saben que si vacunan a sus hijos van a estar protegidos. Y el que no los vacune está poniendo en peligro a los demás. No solamente a los niños que van al colegio, que es donde se adquieren la mayor parte de las infecciones, sino a sus padres y a sus abuelos, que hoy en día los abuelos son los que cuidan de los niños, en la mayor parte de los casos. Y seguro que aquí hay muchos abuelos. A mí todavía no me ha llegado el turno, porque mis hijos no hay manera. Pero bueno, veamos. Enfermedades para las que aún no hay vacunas eficaces, pongo algunos ejemplos. Tenemos una SIDA, que hoy en día aquí la gente joven ya piensa que el SIDA es una cosa de África, por ahí, pero se muere mucha gente, más de 1 millón de personas al año. Hepatitis C, dices, bueno, hay aproximadamente 170 millones de personas, hay unas 71 millones de personas infectadas crónicas. Afortunadamente, gracias al desarrollo de la ciencia, hemos conseguido antivirales que son muy eficaces y que estamos controlando la infección por hepatitis C. Y es uno de los grandes logros de la investigación, el haber desarrollado compuestos que efectivamente curan, que eso es maravilloso. Y ese conocimiento fue gracias a que se invirtió muchísimo y se sigue invirtiendo mucho en la anterior enfermedad, que es causada por el virus de la inmunodeficiencia humana que causa el SIDA, que nos tocó en la época de Nueva York, cuando aparecieron los primeros casos, en los 80, de personas infectadas con una enfermedad que no se sabía, se llamó una enfermedad que aparecía y que la gente se moría. Y ahí hubo un gran empuje social para que se destinara dinero hacia la investigación y que la gente no se muriera porque era letal entonces. Pero se sigue muriendo más de 1 millón de personas al año, es decir, no estamos con una cosa que digamos, quieto, esto es en África, no, es en muchas partes del mundo, incluido España. Malaria, bueno, más del 40% de la población está expuesta, eso es del año 2010, pero todavía más de medio millón de personas mueren por malaria y todavía no tenemos una vacuna eficaz. Leishmaniasis, tuberculosis, que sigue cada vez avanzando con más fuerza porque los antibióticos no son suficientes y se están apareciendo cepas muy resistentes frente a antibióticos. Y eso es una preocupación que de aquí al año 2050 se considera que la resistencia, las bacterias resistentes a antibióticos va a ser el gran problema de la humanidad si no conseguimos optimizar y desarrollar nuevos antibióticos, para lo cual necesitamos entender cómo actúan todas las bacterias. Cáncer, lógicamente cáncer tenemos el gran problema y a medida que vamos teniendo más edad, pues el cáncer generalmente es causa del envejecimiento. Y ahí es donde tenemos que incidir y afortunadamente gran número de tumores se curan si los detectamos con anterioridad. Y estamos conociendo qué genes son los responsables, cómo actúan, cómo podemos modularlos y cómo podemos destruir células tumorales de forma preferente. Eso que antes era cáncer mortal, no. Hoy en día muchos es como una enfermedad que se convierte en crónica o la controlas y la eliminas. Es decir, tenemos una amplitud de oportunidades. Luego hay enfermedades neurodegenerativas, ya entramos con la edad, me cachis en la mar. Pues tenemos Alzheimer, Parkinson, que afectan a muchas personas y tenemos que cuidarlas y tenemos que desarrollar también pautas terapéuticas para que estas personas tengan una calidad de vida y que la familia pueda convivir de una forma en la cual uno se entregue a esas personas, pero que sean capaces de tener una mayor calidad de vida. Creo que eso es algo
que hoy en día estamos abordando desde el punto de vista molecular para tratar de entender e incidir sobre aquellos genes que están directamente involucrados. Huntington, encefalopatías, incluso envejecimiento. De estas cosas que con los años dices, bueno, ¿y por qué no? Ahora hay un gran esfuerzo al envejecimiento. Decimos, pues envejeces, macho, ¿qué va? ¿Tienes años? Pues adiós, ahí te quedas con ello. Pues no. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de entender el envejecimiento para poder controlarlo. Es decir, ¿por qué no podemos retrasar? Lo estamos haciendo en modelos experimentales de animales, retrasar el envejecimiento para que esa aceleración, esa degeneración celular, que dices, pues ¿qué ocurre? No, ocurre porque hay cambios fisiológicos en el organismo, cambios enzimáticos, oxidaciones, reducciones, etc. Cambios en el metabolismo, pero que lo podemos controlar. Y aquí tenemos a los bioquímicos que entienden muy bien de esos procesos. Yo creo que cómo se está avanzando hoy en día, el envejecimiento se considera ya, bueno, entre una patología, no es decir, envejecimiento ocurre, pues sí que ocurre, pero si podemos entenderlo mejor, podemos incidir y tener una mayor calidad de vida. Por eso se piensa que de aquí, dentro de 50 años, pues la gente mayor de 100 años, pues habrá muchísima gente mayores de 100 años. Es decir, que la ciencia está aportando una contribución enorme en la mejora de la calidad de vida. Bueno, les voy a hablar, vamos a ver enfermedades. ¿Y qué es? ¿Cómo han incidido en la mejora de la calidad de vida de las personas? Tenemos la viruela. La viruela ya se desconoce, ¿no? Porque la gente, quizá, aquí mucha gente ha sido vacunada contra la viruela. Estamos aquí y en la mili, ahí nos ponían en fila, ¡pumba! Venga, inyección. La viruela ha sido una de las enfermedades más mortíferas que ha padecido la humanidad. Y gracias a un programa de vacunación masiva hemos conseguido controlar y erradicar la única enfermedad que la humanidad ha conseguido erradicar de este planeta, que es la viruela. Pues bien, vamos a ver antecedentes. ¿Cómo fue? Bueno, pues fue un médico inglés, Jenner, que en 1796 vacunó a un niño y él se había observado que las personas que trabajaban con vacas, con ordeñadoras, pues tenían unas erupciones que luego veía que estas personas no se infectaban por la viruela. Y entonces eso le sirvió para decir, bueno, y si ahora cojo esto de la pústula de la ubre de las vacas, inmunizo, introduzco en un niño y luego, cosa inaudita, hoy día vas a la cárcel, claro, le inoculo el virus de la viruela. Entonces observo que ese niño estaba totalmente protegido. Y ahí nació el concepto de vacunación. Y fue Jenner. Pero vamos a ver la contribución española, que hay que ver también lo que hemos hecho en España. Una expedición maravillosa, filantrópica de la vacuna. 1803. Sale un barco en María Pita de La Coruña con 22 niños. Esta expedición, 1803, es decir, Jenner en 1796, en poco tiempo, había llegado las muestras de la vacuna. ¿Y qué hizo? Inocular la vacuna a niños que eran menores de 12 años, 14, en 10, 8, o sea, y a estos cada poco tiempo se lo iba de 2 en 2. Hicieron esta expedición, vamos a ver, salen de La Coruña, viajan por las Islas Canarias. ¿Por qué ocurre esta expedición? Porque Carlos IV le habían llegado quejas de que las colonias en América y en Filipinas y demás, había mucha mortalidad por viruela. Y entonces, ante esas protestas, y habiéndose enterado, gracias a Balmis, que era el jefe de médico de la corona, propuso esta expedición, entonces dijo, pues bueno, vamos a hacer expedición y vamos a vacunar. Todavía se tenía un desconocimiento grande, pues a las colonias. Y gracias a esto se hizo una de las contribuciones más importantes que se han hecho de vacunación, la primera, y fue España. O sea, no olvidemos. Llegaron a Puerto Rico, luego se dividieron aquí
llegan a Colombia, se divide la expedición, unos van para México, que es Balmis, y Salvani baja hacia el Perú y baja hasta Chile, van vacunando progresivamente, lo mismo hacia México, y en esta expedición los niños habían contribuido hasta esta parte y ya cuando se habían sido todos inmunizados, pues lógicamente no los podía revacunar. Para mantener lo que lo que hacía era les inoculaba, y entonces los niños desarrollaban una lesión que eso era lo que servía para extraerlo, y con ese líquido es el que iban transmitiendo de niño a niño y lo mantenían durante unas semanas. Volvían a inoculárselo a otros y así iba pasando, porque no había forma, no había nitrógeno líquido, ni había nieve carbónica, nada, había que mantenerlo de la forma activa para que se inmunizara. Y efectivamente, todos esos niños quedaban protegidos contra la viruela. Y de aquí llegan hasta Filipinas. Inmunizan, vacunan, van vacunando a lo largo e introducen en China también la vacunación. Es decir, fue la expedición más relevante, de lo más importante que hemos hecho en España desde el punto de vista, y fue la primera expedición de vacunación global. 150 años de que existiera la Organización Mundial de la Salud. Y esto, aquí ven esto es de la película, los héroes de la vacunación, estos niños, todos de un orfanato de La Coruña, y aquí están sus nombres, y la rectora del orfanato, que llevó también a su hijo, no regresó nunca, ni le dijo, ninguno de estos niños regresaron, todos se quedaron. En aquellos tiempos era muy difícil, pero sirvieron realmente, y se hizo una película en honor a ellos. Y la verdad que es prodigioso, porque esta expedición contra la viruela se considera la primera expedición sanitaria universal en la historia. Y Jenner dijo, yo no puedo imaginar que en los anales de la historia haya un ejemplo tan noble de filantropía. Y este viaje permanece como el más memorable en los anales de la historia Alexander von Humboldt. O sea, esto es algo que está reconocido y que se desconoce mucho a nivel nacional. Pero ¿qué ocurre? La Organización Mundial de la Salud hace un programa de vacunación masiva, pero con anterioridad se morían millones de personas, murieron de viruela, y como ven aquí en este gráfico, cuando se empieza el programa de vacunación en los 60 y termina, se consigue totalmente erradicar, totalmente eliminar los casos de viruela a nivel mundial. De hecho, en 1980 la Organización Mundial de la Salud declara este planeta libre de viruela, y no ha habido un solo caso de viruela. Y aquí ven el número de países que tenían casos de viruela, y que total hay una disminución completa, no ha habido un solo caso. Pero en el caso de que reaparezca la viruela, ¿qué defensas tenemos hoy en día? Porque hoy en día podemos recomponer el virus, tenemos la tecnología, y los malos, por así decir, los terroristas, a lo mejor llegan un momento que puedan regenerar otra vez este virus, porque se puede resintetizar. Yo soy miembro del Comité Científico Asesor de la Organización Mundial de la Salud, llevo 20 años y nos reunimos todos los años con científicos de Estados Unidos, de todas partes del mundo, para analizar de qué herramientas disponemos para asegurarnos que si reaparece la viruela podemos actuar inmediatamente y abortarlo. Eso es muy importante. Entonces hemos desarrollado procedimientos rápidos de diagnóstico, que es cuestión de horas, para saber que si hay un solo caso, saber que es viruela. Hemos hecho vacunas seguras, que nos pueden proteger inmediatamente, acordonar la zona, crear un perímetro de X kilómetros alrededor y tratar de vacunar a las personas. Y hemos desarrollado antivirales, que hay 2 antivirales, uno de ellos ha sido ya aprobado por la Food and Drug Administration de los Estados Unidos. Es decir, tenemos herramientas y nos seguimos reuniendo todos los años. Y Estados Unidos está almacenando millones de vacunas para, en caso de que aparezca viruela, poder vacunar a toda la población americana. O sea, en España tenemos también una cantidad de vacunas que pueden
ser utilizadas también en caso de emergencia. Es decir, eso es lo que se llama prepararse en caso de. Y eso no es decir, es un gasto, no, es una inversión, porque es la salud lo que te estás jugando ahí. Bien, dicho esto, ¿qué hemos aprendido de todo esto? Pues hemos aprendido que esto se consiguió, ¿por qué? Porque en el proceso de vacunación, que simplemente te administraban, te raspaban con la... ahí se desarrollaba aparentemente una lesión y esto al cabo del tiempo desaparecía, ¿no? Se había visto que la producción de anticuerpos neutralizantes y de poblaciones de células, que son los linfocitos T, CD4 y CD8, que eran necesarias para protegernos frente a la viruela. Esto ha servido, y fue Pasteur el que utilizó el nombre ya de vacunación, porque venía de vaca, vacuna, y se utiliza ya, a partir de Pasteur se utiliza ya el nombre de vacunación. Pues bien, con estos conocimientos está claro que hace falta una respuesta inmunológica que nos produzca anticuerpos neutralizantes y que nos active las células, los linfocitos T, que son las células que van a reconocer y destruir a una célula infectada. Les voy a poner ahora ejemplos de enfermedades con las cuales trabajamos, una más difícil, que es el VIH, y otras más que las controlamos mejor, pero que hemos desarrollado nuevas vacunas. Las vacunas en general se basan en compuestos que pueden ser virus atenuado, en el caso de luchar contra virus, o bacterias atenuadas, o proteínas per se, antígenos, o ácidos nucleicos, que puede ser ADN o RNA mensajero, distintos péptidos, virus recombinantes que les hemos introducido, que les presentaré cómo hacemos virus recombinantes, pero tenemos una variedad amplia para utilizar esto como vacunas, que sean capaces de inducir una respuesta en el organismo que sea capaz de protegernos frente a infecciones y en el caso de que tengamos esas infecciones. O a nivel terapéutico para tratar de abortar la infección si es posible. Bien, estos son ejemplos. Entonces les voy a presentar la vacuna ideal. Tiene que ser segura, lógicamente, barata, fácil de producir, estable, sin efectos secundarios, inmunogénica, efectiva. Se habla mucho de que las farmacéuticas se enriquecen con las vacunas. Bueno, las farmacéuticas tienen que generar sus recursos porque si no tienen beneficios no pueden producirlo. Pero no es generalmente esto lo que produce beneficios, porque las vacunas hay muchas que solamente se administra una dosis, o 2 dosis, o 3 dosis, tampoco es... pero es necesario, y la industria, las farmacéuticas son las que las producen, porque los estados no son incapaces, no pueden producirlo, es la industria farmacéutica la que lo produce. Y tiene que tener toda esta serie de propiedades, ¿no?, para que sea aprobada la vacuna. Bien, vamos a poner caso de lo que es más difícil en lo que estamos trabajando, llevamos ya bastantes años. La pandemia global del VIH, y este realmente es de los más difíciles. Todavía quiero decir que no tenemos una vacuna que nos cure frente al VIH, que nos proteja y que nos cure, no tenemos. Pero estamos avanzando al respecto, porque es un virus francamente complejo y difícil. Bueno, el VIH aparece en Estados Unidos, en distintas partes, venía de África y se extiende como la pólvora, se extiende rapidísimamente. Primero entre la población homosexual, luego heterosexual, o sea, todas las personas estamos expuestas a infecciones por VIH, pero lógicamente hay medidas de protección. Esto nos ha permitido, en los primeros años, bueno, en España tenemos aproximadamente 150.000 casos diagnosticados y 3.000 a 4.000 infecciones anuales. Este es el culpable, que es una partícula sencilla, aparentemente, le conocemos en profundidad, sabemos todo de su estructura, tiene 2 moléculas de ARN y luego son envuelta, proteínas, está hecho de proteínas y tiene su información genética, son estos
que codifican para varias proteínas, es decir, su material genético produce proteínas que llaman aquí como GAP, POL. Nosotros nos dedicamos a estas más a la envuelta, que es la que cubre GAC, tienes más estructurales, y varias de estas proteínas, GAP, POL, M y NEF, son las que nosotros trabajamos. Bien, vale. Simplemente decir que esos son lo que consideramos que nos pueden servir como antígenos para activar una respuesta inmune en el organismo sin necesidad de que tengamos material genético del propio virus, es decir, simplemente proteínas. Este ven el culpable. Una cosa tienen el virus del VIH y aquí ven la envuelta y aquí la nucleocápsida, donde está el material genético. Entonces, sencillo de entender. Y esto ven un linfocito infectado, cada puntito es un virus. Produce miles y millones de copias en el organismo, por eso al final mata. O sea, precisamente porque suprime el sistema inmunológico, lo que hace que el virus replique libremente y también sea susceptible a otras muchas infecciones. Y por eso producía esa mortalidad. No voy a entrar en ello, pero vean, hemos aprendido, lo que sí quiero resaltar, que gracias a la ciencia, y nunca en la historia de la humanidad se ha avanzado tanto en entender un agente patógeno, un patógeno, como ha sido con el VIH. Entendemos toda su capacidad de penetración en la célula, unión a receptores determinados, su entrada en la célula, cómo se replica, cómo se inserta en el genoma, porque ese es el gran problema, que tiene una estrategia para que se mezcla en los cromosomas, se introduce como material genético en el ADN, en nuestros cromosomas, y de ahí lo tienes de por vida, no hay manera de eliminarlo. Estamos ahora intentando ver si somos capaces de eliminarlo, pero eso es gran complejidad. Y luego cómo sale y cómo se va multiplicando de una célula a otra, es decir, lo sabemos. Y además hemos desarrollado fármacos que bloquean bien la unión del virus a la membrana. Esto es la membrana de la célula, quita el núcleo y sabemos abortar esto en distintas fases. Sabemos abortar en distintas fases de su replicación, su integración, su salida de la célula para producir nuevos virus. Y esto es lo que tenemos más de 30 fármacos que son selectivos frente a distintas fases de replicación del virus. Es decir, tenemos un arsenal terapéutico magnífico. Y eso se ha conseguido gracias al trabajo de muchos investigadores, al soporte de las instituciones públicas y de las privadas. Entonces, creo que este es uno de los más grandes logros que hemos conseguido para entender a un patógeno. Pero aún así, no sabemos cómo realmente es desarrollar una vacuna que sea realmente eficaz y que consigamos controlarlo. ¿En qué estadio estamos? Pues bien, esta terapia antirretroviral no cura. Y no se la pueden permitir los países más pobres, aunque ya cada vez está llegando a más población. Y, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se necesita una vacuna segura y eficaz. Es eficaz. Eficaz quiere decir que nos proteja. Si uno analiza los ensayos clínicos que hemos tenido hasta ahora, pues ensayos clínicos en fase 3. Fase 3, normalmente tenemos fase 1, es una fase clínica con un número limitado de personas para ver que la vacuna no tiene efectos adversos, fase 2 un poco para saber qué es lo que va haciendo la vacuna y un fase 3 para ver la eficacia, para ver que realmente protege. Bueno, pues hasta ahora solamente hay un ensayo que se hizo en Tailandia con 16.000 personas que nos ha dado una protección solamente de un 31%, es decir, estamos ahí en lo mínimo. Pero no obstante, esto nos ha servido para tratar de optimizar y entender mejor por qué solamente hemos conseguido una protección de un 31%. Vale. Sabemos que para que sea eficaz debe cumplir una serie de requisitos, y estos son un poco, lo pongo aquí, que induzca como hemos hablado de la viruela, que induzca una respuesta de anticuerpos, humoral y celular, que estos anticuerpos neutralicen, es decir, que sean capaces de reconocer el virus cuando está en sangre circulando, que el anticuerpo se una y lo neutralice, o está saliendo de la célula, se una y neutralice, o también activar los linfocitos CD4 y CD8, que son células, los linfocitos nos defienden, cuando ven a una célula infectada la van a reconocer y la van a destruir. Entonces, esto es fundamental que tengamos estos linfocitos. Y que sea multifuncional quiere decir que reconozca múltiples antígenos del virus
y sobre todo eliminar los reservorios virales. He dicho que se integra, el material genético del virus se integra en el cromosoma. Lo difícil lo podemos sacar de ahí, porque una persona infectada sabe que tiene que tratarse con antirretrovirales todos los días. Entonces, estamos ahora, cosa que hace unos años era impensable, decía, estás loco, ¿cómo vas a sacar el virus? Es imposible. Pero hoy día tenemos ya herramientas que pensamos que pueden ayudarnos a eliminar los reservorios virales, pero eso tiene gran dificultad. ¿Qué es lo que hemos tratado? Pues poquito pongo aquí, para entender el concepto de qué hacen las vacunas, ¿no? Es decir, tratamos de coger de que la vacuna nos estimula esta población de células que se llaman los linfocitos T, y esto se hace mediante al inyectar la vacuna se activan estas poblaciones de células por interacción con las células presentadoras, que es la célula que ha incorporado lo que es los antígenos que le hemos introducido, y esto se produce una estimulación, una producción, no voy a entrar en ello, pero en un estímulo que produce una serie de moléculas, que es lo importante. Y esas moléculas son enormemente importantes para que se active todo el sistema de defensa y el organismo pueda reaccionar, ver a una célula infectada y destruirla. En esencia es eso, pero les pongo aquí un poquito para que vean que se están activando una serie de señales y aquí se están produciendo proteínas. He hablado de interferón, de hecho yo trabajé en interferón, sigo todavía con aspectos relevantes. Javier Benavente, que está aquí también, que fue mi primer postdoc en Nueva York, y la verdad aquí sigue dándole duro y haciendo un trabajo magnífico de investigación. Y estas moléculas nos van a ayudar a que la vacuna funcione mejor. Les voy a presentar prototipos de vacunas que estamos utilizando, tanto a nivel profiláctico como terapéutico. Me van a permitir que vaya un poco rápido en esto, porque si no, lo que utilizamos, así como la vacuna contra la viruela tuvo un éxito enorme porque no se ha vuelto a repetir, pues hemos utilizado dentro de la familia del virus de la viruela variantes que los hemos atenuado de tal manera que no producen ninguna infección, sino simplemente entran en la célula y ahí perecen. Pero nos van a expresar los antígenos que le queremos introducir. Y hoy día, por ingeniería genética, como un cirujano, esto es un ADN, material genético del virus, y le podemos insertar en distintas zonas pues material genético procedente del virus del VIH o de otro virus, o si queremos también en tumores. Introducir material genético de otros agentes. Y aquí, por ingeniería genética, le metemos fragmentos del VIH. Y tenemos estos vectores que llamamos, porque en esencia este material genético, aquí le hemos introducido 4 proteínas del VIH, y esta es la vacuna que utilizamos, y aquí hemos insertado ahora los antígenos del VIH. Esto sería como la pildorita, y esto es lo que se usó, no esto mismo, pero un miembro de la familia se usó como vacuna contra la viruela. Y ahora utilizamos variantes que son mucho más atenuados y que ahora nos sirven de referencia como vacuna contra el VIH y contra otro tipo de patologías. Pero es importante entender el concepto de que hemos insertado material genético de otro agente, como el VIH, en el genoma de este virus que se llama MVA, pero este es miembro también de la familia del virus que produjo de la viruela y de la vacuna que se utilizó contra la viruela. Pero esto ya son variantes mutantes, por así decir, que son muy atenuados y que no producen ningún efecto. Como ven aquí en una célula, aquí vemos la expresión de los antígenos del VIH en verde, en el contexto de una célula, y solamente se expresan durante un periodo de tiempo corto, entre 24 horas. Y aquí ven otra célula en la cual la teñimos para ver que en verde que la proteína GAG del VIH. Es decir, esto es lo que va a activar que la célula presente en su membrana, presente en lo que son fragmentos, y esos fragmentos son reconocidos por los linfocitos T, por el receptor que llevan los linfocitos T, y eso va a crear una activación para que el linfocito T adquiera también memoria y sea capaz de reconocer luego a una célula que está presentando esos antígenos de una forma igual. No voy a entrar en ello, pero esto es lo que realmente
sería la acción de la vacuna. La vacuna está ahí. Ahora, ¿cómo actúa? Bueno, podemos también generar partículas, pseudopartículas, que son partículas vacías, que ven aquí en la membrana, para estimular la respuesta. Y ven aquí cómo esta célula está produciendo estas pseudopartículas que las hemos hecho, las hemos diseñado, pero no llevan material genético del virus. Son idénticas al VIH, pero no transportan material genético, y estas van a activar el sistema inmunológico de forma durante un periodo de tiempo. ¿Cómo actúa la vacuna? Y a nivel un poco ya más en profundidad. Se lo voy a presentar para que vean cómo dentro del mundo de cómo uno piensa en la vacuna. Bueno, ¿y eso qué hace cuando me la inyecta? Pues esto actúa rapidísimamente y en cuestión de minutos vemos que esta partícula, que está en la vacuna, interacciona con unos receptores, activan una señalización que llamamos, que marcan, es decir, entran, tocan en la membrana y se dispara una señal. Sabemos qué tipo de moléculas, estas son proteínas, y se desplazan luego al núcleo de la célula, donde a su vez van a activar una serie de moléculas, le emiten, le llaman a la puerta y dice que hay que producir este tipo de moléculas, que son quimoquinas, distintos tipos de moléculas. Pero además, cuando esto ha entrado en la célula, porque esto es un proceso dinámico, activan otra señalización y que va por la ruta mitocondrial. La mitocondria es muy importante, que se hereda de la madre. Y esta juega un papel también muy importante desde el punto de vista de protección. Y esto me envía unas señales que van al núcleo y producen interferones. Este tipo de moléculas salen al exterior, se unen a su receptor, bien sea la propia célula, la misma, o la vecina, y activan también otra serie de señales que se llaman dependientes de interferón, como otros tipos de moléculas. Pero además, también activan otra ruta, que se llama el inflamasoma. Es decir, activan una serie de moléculas que finalmente producen interleuquinas. Son moléculas estimuladoras. Esto no es fantasía, es decir, esto es la realidad, en la cual identificamos cuáles son las señales que hacen que una vacuna funcione mejor o funcione peor. Pero esto están induciendo una serie de señales al organismo, a la célula, que hacen que ahora esta célula tenga capacidad para defenderse. El organismo propio. ¿Cómo llevamos de esto del laboratorio a la clínica? Voy a hacerles rápidamente. Y llevamos primero ensayos preclínicos, 2 modelos animales, ratón y mono. Y por eso la investigación cuesta, porque hay que hacer varios antes de llegar a la fase clínica. Y nada más, ensayos preclínicos, lo que queremos es ver que la vacuna es segura y decir que solamente, por ejemplo, en este caso, tenemos que en determinados vectores, le ponemos un marcador, en este caso la luciferasa, y fuimos el grupo pionero en demostrar por primera vez en modelos animales que podíamos utilizar este gen de la luciferasa y ver que se expresaba de una forma y podíamos seguir dónde se localizaba el virus en todos los momentos, en distintos órganos. Y aquí vemos que en este caso, que estos son los vectores que utilizamos como vacunas, solamente se produce durante un periodo de tiempo, que es lo que queremos, que sea un tiempo 24 horas. Y es suficiente para activar todas esas señales que les he indicado. Entonces decimos, bueno, esto realmente es segura, porque ya al final los animales han eliminado todo, pero el sistema inmunológico sí que se ha activado. Y ese es el que nos va a dar la seguridad de que hemos conseguido el efecto deseado. Pero para ello lo tenemos que demostrar también que se ha producido también un efecto benéfico, es decir, ¿protege o no protege? Dígame usted si esta vacuna protege o no protege. Y para ello hacemos experimentos en macacos, no voy a entrar como hacemos frente a un virus que es semejante al virus de la inmunodeficiencia humana, pero es de simio, y le reemplazamos una de sus proteínas, la de la muerta, por la del VIH. Y en los monos lo que hacemos es demostrar si ahora, mediante protocolo de inmunización, en este caso utilizamos un ADN, un ácido nucleico que expresa las proteínas del VIH seguido del vector de MVA, que ya es el vector de poxvirus, que es semejante a la vacuna de la viruela,
y que expresa los mismos antígenos, y al cabo de un tiempo le damos un desafío con lo que hizo Jenner. Es decir, vacunó y luego le hizo un desafío, pero con el virus de la viruela. En este caso utilizamos el virus de simio, virus de la inmunodeficiencia de simio. Y en este caso, pues teníamos los controles, con lo cual los vectores vacíos, y veíamos, en este caso, que mediante vacunación teníamos protección y no vacunación no teníamos protección frente a este modelo. Luego esto te indicaba que estábamos en el buen camino. Entonces esto lógicamente te lleva a decir, y ahora, próximo paso. Bueno, ver también que en tejidos no hay ningún efecto adverso, que todos los tejidos, cerebro, de distintos órganos, pulmones, tráquea, etcétera, no hay ningún efecto adverso. Entonces pasamos a fase clínica, vamos a humanos. Es el punto, ¿no? Es donde queremos llegar. Y en humanos hicimos aquí, solamente voy a hablar de ensayos que hicimos aquí en España, hemos hecho ensayos en Estados Unidos y en Europa, pero solamente voy a hablar de esto como ejemplo. Un ensayo que hicimos con varios hospitales, con el Clínic de Barcelona y con el Gregorio Marañón de Madrid, y se inmunizaron voluntarios con 3 dosis de este vector que expresaba los distintos antígenos del VIH, y luego, bueno, le seguimos la evolución en las personas, obteníamos sangre periférica y ahí analizábamos las poblaciones de las células en qué estado estaban, ¿no? Es decir, qué propiedades tenían. Voy a ir rápido. O sea, lo que vimos es que estos voluntarios, la vacuna era segura, que no tenía efectos adversos, que teníamos producción de anticuerpos frente al VIH, que era de larga duración, seguimos durante 1 año, es decir, las personas podíamos aislar suero y veíamos que había anticuerpos y que las células tenían la activación de las células CD4 y CD8, como ven aquí. Es decir, que se estaban cumpliendo las premisas que queríamos, anticuerpos neutralizantes. Veíamos que la vacuna era segura, bien tolerada y que se producían estas poblaciones de células activadas, que era amplia, duradera, al menos durante 1 año, y se inducen anticuerpos. Pero quisimos ir al siguiente, dijimos, ¿y qué pasa con con la vacuna? ¿Cuánto dura? Hicimos el siguiente, que fue seguir a estos voluntarios durante 4 años. A los 4 años analizamos cómo estaban de defensa, vimos que habían reducido, solamente un 20% mantenían los anticuerpos, pero una vez que les dábamos otra dosis de recuerdo, bingo, todos quedaban prácticamente no protegidos, sino que inducían respuestas inmunes específicas de anticuerpos y de neutralizantes. Con lo cual, hace falta dar dosis periódicas para mantener, al menos en este caso 4 años, para darle otra dosis recuerdo. Pero bueno, eso lo aprendimos. ¿Pero qué pasa con las personas infectadas? ¿Conseguimos algún efecto? Y aquí hicimos el mismo ensayo, pero con personas infectadas por VIH, con terapia antirretroviral, les administramos la misma vacuna, 3 dosis, y luego interrumpimos la terapia antirretroviral y dijimos, bueno, ¿qué pasa? Claro, aquí era donde estaba la prueba de concepto, es decir, bueno, ¿me protege o no me protege? Pues, bueno, era segura, es decir, bueno, había un efecto. Veíamos que los vacunados tenían activación de células efectoras de memoria, que llamamos, tenían buena respuesta, pero el punto crucial era, en los placebos, una vez que retira la terapia antirretroviral, el virus, por eso es muy importante, en las personas infectadas, mantener el tratamiento antirretroviral, porque tan pronto se deja 1 semana, el virus reaparece. Entonces, ven aquí cómo en los placebos el virus reaparece rápidamente. En los vacunados había como un retroceso al principio, en las primeras semanas, pero en algunos voluntarios iba más lento, pero eventualmente se conseguía alcanzar los títulos de virus no deseados. Lo que queríamos era que esto se mantuviera como plató, aquí como que una línea, y eso es lo que estamos persiguiendo. No lo hemos conseguido ni nosotros ni nadie. No obstante, esto se supone que estamos avanzando en la buena dirección para obtener una vacuna profiláctica. Ahora hay varios ensayos, hay un ensayo en Sudáfrica que se está haciendo con miles de personas, varios miles, son grupos de cerca de 3.000 personas por grupo, en lo cual se está administrando básicamente una combinación de una vacuna, como les he presentado aquí, seguido de una proteína. Entonces quieren ver si en esa población
con alta frecuencia en Sudáfrica, más del 10% de la población está infectada, y la gente joven de menos de 30 años, como el 30 o el 40% están infectados. Es decir, es tremendo, que es la gente joven, que es la que tú necesitas para el futuro del país. Y la vacuna terapéutica estamos tratando de controlar y eliminar los reservorios con una combinación de estrategias. Dentro del laboratorio lo que estamos desarrollando es otro concepto de a ver si conseguimos potenciar estas respuestas, y hemos diseñado unas estructuras complejas de proteína que nos está dando estas estructuras, que lo que queremos es a ver si mejoramos esa capacidad de producción de anticuerpos neutralizantes de amplio espectro. Estamos viendo que hay producción de anticuerpos que son de amplio espectro, pero que queremos ver si esto realmente es eficaz. Dicho esto, me dirán ustedes, llevamos la tira de años trabajando en esto y todavía seguimos así. Pues estamos trabajando con los mejores grupos de investigación, y veo a María José Alonso aquí, con la cual estamos colaborando también, y es un placer realmente pues, el trabajo que están realizando y el que estamos también en colaboración con los grupos. Esto siempre todo son proyectos de colaboración internacional, donde tenemos que contribuir cada grupo pues, en su especialidad, y nuestra tecnología con virus recombinantes pues, es lo que aportamos. María José, nanopartículas, estructuras en las cuales pueden englobar material genético, y esto pues esperamos que este tipo de estrategias nos conduzca a conseguir que se activen una serie de señales que nos lleven a producir anticuerpos neutralizantes de amplio espectro y células realmente capaces de destruir a la célula infectada. Seguimos trabajando, y como digo, con los mejores grupos de investigación a nivel global, y con inversiones que se han hecho muy grandes, pero el virus es muy fastidioso y muy puñetero porque evade las defensas del organismo. Pero voy a presentar algo más que diría un poco más prometedor, y aquí presento una vacuna eficaz frente al virus chikungunya, que esto sí, lo hemos desarrollado. Esta es una enfermedad que aparece en Tanzania, luego reemerge en los 2005 y se extiende por todo el continente, por Asia y por las Américas. Este es un virus que produce a las personas infectadas unos dolores articulares enormes, y la persona queda inmovilizada, por eso se llama chikungunya, porque queda torcido y te puede producir la muerte en un porcentaje bajo, pero... Entonces, estos son virus emergentes que están apareciendo a nivel global y para lo cual tenemos que desarrollar estrategias. España recibe inmigrantes de todos los sitios, y por ello tenemos que estar alertas, y nuestro sistema sanitario tiene que establecer las pautas para controlarlo. Voy a ir brevemente. Y lo que hemos hecho, como digo, más de 2 millones de infecciones. Hemos hecho también una vacuna en la cual hemos incorporado, que se llama antígenos una parte de este virus, y hemos hecho también el mismo tipo de aproximación, pero ahora con la composición genética de este virus, es un virus RNA, y lo que hemos, básicamente, un ensayo para ver si hay protección. Inmunizamos a los animales con 1 o 2 dosis, y luego le damos un desafío con el virus patógeno. Y preguntamos respuestas inmunológicas. ¿Hay protección, sí o no? Bueno, vemos respuestas inmunes, no voy a entrar, es decir, que tenemos activación de esas poblaciones de linfocitos CD8, de CD4 y amplia. Pero lo importante es que producimos anticuerpos. Estos anticuerpos son neutralizantes, vemos aquí títulos, medimos la capacidad de esos anticuerpos para neutralizar el virus en el laboratorio, pero lo importante es que si uno analiza la viremia en sangre, vemos que no detectamos nada. A pesar, le hemos vacunado y le hemos inoculado el virus. Y no vemos nada. Y si vemos en el lugar la inflamación en la pata, vemos que no hay inflamación, mientras que en los controles hay. Bien sencillo, es decir, producimos. Ese efecto en ratón. ¿Qué pasa en los monos? Pues vamos a los monos y hacemos también protocolos de inmunización, y vemos que en los controles, si uno mide fiebre, que es lo que se hacía para ébola, ¿no? En los aeropuertos te medían la fiebre,
veías que hay un incremento en la fiebre durante un periodo de tiempo, unos días, y luego baja, pero hay un incremento, un pico. Si simplemente lo mides en animales, en monos que están vacunados, vemos que hay protección, que no hay. Y si medimos el virus en circulación, el número de copias de virus, vemos que los vacunados están totalmente protegidos y los no vacunados no. Es bien sencillo, es decir, hay protección. Siguiente, llevarlo a escala clínica. Eso es, aquí en este caso, bingo, éxito. Entonces dijimos, ¿y por qué no lo hacemos con ébola? Pues después de los casos que hemos tenido en España, pues dijimos, si tenemos la tecnología, ¿por qué no aplicarlo? Y esto es otro trabajo que hemos publicado recientemente, en el cual hemos hecho una vacuna contra este virus. Como saben ustedes, pues hubo una serie de casos en la parte en zona de Sierra Leona, Liberia, Guinea y ahora en el Congo y en Sudán, recientemente, con una fatalidad de aproximadamente, en algunos casos, el 90% de las personas infectadas morían. El que ha aparecido recientemente en Congo son el 60% de las personas infectadas mueren en pocos días. Es decir, es algo... Y tuvimos el caso en Madrid, que un pánico total. La gente no quería ni coger el autobús donde había estado la enfermera con anterioridad, o sea, era el pánico. Bueno, pues hemos generado varios tipos de vacunas, no voy a entrar. Estas vacunas cumplen una serie de requisitos. Ven sobre todo el efecto que produce en una célula cuando expresamos antígenos de ébola, es tremendo, o sea, y produce estas formas filamentosas. El virus, no, las formas, hemos expresado formas no de virus, pero le hemos quitado el material genético y expresamos aquellas que forman la cápsida del virus, exactamente igual, pero sin material genético. Y ven estas formaciones filamentosas que son la misma forma que tiene el virus. Y lo ven mejor aquí por microscopía electrónica, estas formas alargadas. Pues esto es tremendamente lítico y destruye la célula infectada, pero en cuestión de unas horas. Con esto hicimos también un procedimiento de vacunación y lo que hemos visto, bueno, básicamente es que en animales vacunados, solamente con una dosis, teníamos protección. Este es un experimento que hicimos en colaboración con César Muñoz Fontela, que también es de aquí, y está en Hamburgo y realmente está haciendo también un trabajo maravilloso porque hay que hacerlo en un laboratorio P4. Esto también es el ejemplo de colaboración entre españoles cuando estamos en distintos lugares, lo cual siempre la colaboración es fundamental porque esto necesitas un laboratorio de máxima seguridad biológica P4, lo mismo que para trabajar con viruela. Y vemos que en vacunados podemos conseguir solamente con una dosis un 80% de protección. Luego tenemos algo que protege. Ese es el concepto de vacuna. Si pasamos a Zika, ya voy a terminar, vemos que también es lo mismo, es decir, tenemos, este es un material genético, cogemos una serie de proteínas, o sea, material genético que codifica algunas de las proteínas que pensamos que puede ser interesante, generamos lo mismo, esta enfermedad produce microcefalia. Recuerden los Juegos Olímpicos de Río, que había hasta Gasol dijo que no iba a ir porque estaban el Zika y todo el pánico que ocurre en la población, generalmente cuando aparece una nueva infección. Y sobre todo las mujeres embarazadas, que, con un porcentaje elevadísimo de personas que tenían microcefalia, los recién nacidos, ¿no? Y produce una serie de lesiones que, para lo cual la Organización Mundial de la Salud alertó que era necesaria una vacuna. Bueno, pues hemos contribuido a ello. Esto es la extensión. Hemos hecho también un tipo de vacuna que lo administramos. Ven aquí la expresión también en células que están produciendo los antígenos por la vacuna. Y ese concepto lo mismo lo llevamos ven aquí estas pseudopartículas, en este caso Zika forma partículas esféricas, no como el ébola, que son alargadas. Y, bueno, produce una serie de respuestas. Y después lo importante es que tenemos, si miramos ensayos de neutralización, podemos ver que se produce un anticuerpo neutralizante, lo cual es muy importante, pero lo importante es que tenemos protección. Si miran aquí los controles,
no hay protección y los vacunados tenemos protección. Tan simple como eso. Resumen. Bueno, en el laboratorio hemos producido todas estas vacunas, candidatos vacunales. Estamos trabajando también con cáncer de próstata, no voy a meter más porque ya creo que les he metido muchísimo, pero quiero que se convenzan de que realmente cómo actúan las vacunas y que se lleven también ese conocimiento de cómo vamos avanzando en ese proceso. Hemos generado todas estas, también malaria, leishmaniasis. Estamos tratando, que este es también difícil de narices, Alzheimer. Queremos ver si podemos desarrollar vacuna frente a Alzheimer. Estamos también tratando de entender el proceso de envejecimiento, si podemos controlar ese proceso, dificilísimo, pero para eso está la ciencia, para tratar de abordar temas difíciles. Y el mensaje es que el desarrollo de nuevas vacunas es una obligada necesidad de abordaje de salud por los países industrializados. España está expuesta a nuevas infecciones debido a su posición geográfica. Debemos de estar preparados frente a enfermedades emergentes, he puesto casos de chikungunya, zika, dengue, otros patógenos bacterianos y parasitarios que estamos expuestos. España dispone de excelentes grupos de investigación en este área, pero debe de invertir más en I+D. Estamos aquí peleando, y decimos, llevamos años. Y dices, ¿cómo es posible? Uno que ha estado trabajando, ha estado 22 años fuera. Y dices, cuando otros países están invirtiendo fuertemente porque la inversión en ciencia aporta no solamente conocimiento, sino aporta bienestar, reduce costes sanitarios enormes. Hemos visto las cifras. Y da progreso al país. Es decir, la mejor inversión que se puede hacer en cualquier país es esta, desarrollo de conocimiento. Y el español es buenísimo, somos buenos todos. O sea, la verdad, en Estados Unidos creamos la primera asociación de licenciados y doctores españoles en los Estados Unidos. Magníficos todos. Gente que se ha quedado allí, gente que ha venido, pero ahora se han creado otras asociaciones de españoles en el Reino Unido, en Francia, en Holanda, en Alemania. Y estamos empujando desde todos los sectores, pero aquí es algo que hasta que la sociedad, todos ustedes, no lo demanden, aquí no va a haber, no podemos hacer nada, porque somos pocos. ¿Cuántos votos damos nosotros a los partidos políticos? Nada, científicos, bueno, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, somos 3.000, Dios mío. Vas a aquí en partido de fútbol, ¿cuánta gente va? Pero hasta que ustedes no lo demanden y digan, señores, hace falta invertir más en ciencia, en conocimiento, porque ese es el futuro de nuestros hijos y el futuro del país. Y yo creo que con esto, pues, ¿ves? España es uno de los líderes mundiales en investigación en enfermedades infecciosas. El sistema sanitario español y su economía deben beneficiarse del desarrollo de procedimientos de las enfermedades, en general, todas. Se debe de implementar la investigación translacional, es decir, lo que hacemos es hacer buena investigación básica, fundamental, lo primero básica, y después trasladarlo a la clínica, en la medida posible. Y aquí, bueno, ejemplos de gente, porque este trabajo, lógicamente, lo hacen la gente, y ven aquí a gente joven, dinámica, que es Victoria, que es la que lleva todos los cultivos celulares, Juan Francisco, este es el escalador nato, trabaja en VIH, Patricia y María Quirós, Patricia ha hecho lo de Zika, María ha hecho hepatitis, que salió recientemente el otro día en los medios, una vacuna de hepatitis que hemos desarrollado también, no quería tampoco, muy interesante, por cierto, Beatriz Perdiguero, que ha hecho también todas partes del VIH, Sures, que es el que ha hecho también el desarrollo de nuevas formas de presentación de proteínas. Aquí fue la presentación de su tesis, y Carmen Gómez, que es el alma mater también del laboratorio, que es la que lleva también toda la parte de nuevos vectores. Bueno, y otros que son Adrián Lázaro, que ha hecho también la vacuna de ébola. Es decir, y esta es la contribución. Y esto representa a la gente joven, la pena que los mandamos todos para afuera. Ernesto Mejías está en Múnich, y a todos, a medida que terminan, todos los enviamos fuera. Y eso está bien, tienen que salir, porque hemos salido todos. Hay que salir, pero hay que volver.
Y eso es lo que nos falta en este país, el tener un programa de reclutamiento de las personas que formamos, que desde pequeñitos hasta que terminan la tesis doctoral, está bien que salgan porque hay que ver cómo trabajan los demás, pero luego hay que reincorporarlos al sistema de I+D español. Y ahí es donde suspendemos totalmente. Muchísimas gracias a todos.